Listo, entonces muy buenas tardes para todos. Vamos a iniciar la clase de hoy, 22 de mayo, en el horario de 1 a 4 de la tarde, la clase de física mecánica. Entonces, lo primero saludarlos, esperando que estén muy bien y esperando que pues ya hoy prácticamente termina el semestre, las materias ya deben haber acabado, esperando que todo haya resultado de la mejor manera. No olviden que si necesitan algo de mí como docente o como asistente académico, pues no duden en consultarme, que para eso estoy. Bueno, entonces vamos a terminar la clase, o vamos, mejor dicho, a continuar la clase del día de ayer. ¿Ok? Profe, Cuéntame, Juan Manuel. lo que pasa es que nosotros estábamos viendo lo de cómo calcular los nodos y le preguntamos a un ingeniero, ¿no? Y entonces dijo que había muchas formas de calcular los nodos. Entonces, en nuestro caso, ¿cómo calcularíamos los nodos? No, pues con la sumatoria de fuerzas y torques nomás. Ese es el método que ¿Solo ustedes eso? tienen que. ¿Cómo? ¿Solo eso? Sí, solo eso, sí, solo es la primera parte. Es que en realidad ese es un tema que lo van a mirar el próximo semestre ustedes, ¿no? Aquí solo hacemos una introducción nada más. ¿Sí es claro? Acá Mm, solo aplicamos lo que nosotros sabemos. ¿Qué sabemos? Sumatoria de fuerzas y sumatoria de torques, nada más. listo, ¿Listo? gracias, profe. Juan Manuel. Listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta antes de iniciar? Chicos, ¿no? Bueno, entonces vamos a, a continuar con la clase de ayer. Digamos, vamos a redondear el tema y no se olviden que con eso ya terminamos, digamos, esta materia, esperando pues que haya sido de su mejor provecho. Entonces voy a continuar, voy a hacer primero un breve repaso en lo que íbamos. Por aquí tenía todavía el Word que estábamos haciendo ayer. Eso es, ¿cierto? Por acá voy a colocar esto. Entonces, lo habíamos definido el concepto de trabajo, el concepto de potencia y el concepto de energía. O sea, habíamos dicho que el trabajo depende de cómo depende cómo yo lo observe. Entonces, el trabajo para una fuerza constante se podía definir como la fuerza multiplicada por el desplazamiento, que era un producto escalar, en donde sabemos que si resolvemos ese producto escalar es F por X por el coseno del ángulo que estén formando la fuerza y el desplazamiento, ¿cierto? Ese trabajo se lo debe aplicar para cada una de las fuerzas. De hecho, uno de ustedes me proponía un ejercicio y ahí se lo resolvía. Entonces, por ejemplo, en un plano inclinado hay distintas clases de trabajo. El trabajo que hace la fuerza de fricción, el trabajo que hace la normal y el trabajo que hace el peso. Y aquí en este mismo problema demostrábamos, por tanto, que el trabajo puede ser cero cuando se forma un ángulo de 90 grados, o puede ser negativo cuando se forma un ángulo de 180 grados, o simplemente el trabajo puede ser positivo. Entonces puede tener cualquiera de esas particularidades. Luego mirábamos el trabajo de una fuerza variable que se definía como la integral de la fuerza por el desplazamiento, o en gráficamente lo que se define es como el área bajo la curva, ¿cierto? Y pues hacíamos algunos ejemplos de hecho. Luego calculábamos o decíamos o definíamos que era la potencia. Entonces la potencia es la rapidez con que se realiza un trabajo o el trabajo realizado dividido entre el tiempo transcurrido. Así definíamos la potencia. O también la definíamos como la fuerza por la velocidad, pues haciendo algunos cambios ahí. ¿Sí? Y por último empezamos a hablar de la energía. De la energía dijimos nosotros que solo íbamos a hablar de la energía mecánica, porque ustedes mismos ayer me mencionaban un sinnúmero de clases de energía, ¿cierto? Nosotros en este caso solo nos vamos a concentrar en la energía mecánica. Esa energía mecánica
se la puede entender como la subdivisión de 4 tipos de energía. ¿Cuáles? La energía cinética, que tiene o hace referencia al movimiento de un objeto, la energía potencial gravitacional, que hace referencia a la estático o al que el objeto esté quieto, la energía potencial elástica, que aparece cuando los objetos están presentes resortes, y la energía cinética rotacional, que aparece cuando los objetos están rotando o rodando, podría ser. Y de hecho empezamos a hablar de los tipos de energía, ¿no? Entonces empezamos a hablar de la energía cinética, que hace referencia al movimiento, que partíamos de la definición de trabajo, que decíamos que qué trabajo se debe realizar para mover un objeto de un punto a otro. Lo demostramos y llegamos a la conclusión que el trabajo realizado es la diferencia de energía cinética, es decir, un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Y al producto de una masa por una velocidad al cuadrado dividido entre 2 es lo que se le conoce como energía cinética. Entonces, cuando yo tengo una velocidad final acá, será la energía cinética final, y cuando tengo una velocidad inicial acá, será la energía cinética inicial. Por tanto, yo les decía que esto que está subrayado acá se llama el teorema del trabajo y la energía. ¿Por qué? Porque me está diciendo que la energía es trabajo o que el trabajo es energía, cualquiera de las dos. Que la energía es trabajo o que el trabajo es energía. Y de hecho lo demostrábamos, porque decíamos, si el trabajo se mide en julios, entonces esto significará que la energía también se debe medir en julios. Y aquí lo demostrábamos y decíamos que en realidad la energía sí se mide en julios. Entonces, la energía cinética es aquella que tiene que ver con el movimiento, porque aquí yo hablo es del movimiento de un objeto. Luego decíamos, o hablábamos más bien, de la energía potencial gravitacional. Esta es la energía que tiene que ver con la estática de un objeto, ¿cierto? Pero en función o en referencia a su altura. ¿Cómo así? El análisis que hacíamos era qué trabajo yo debo hacer para cambiar de altura un objeto de masa m desde una altura inicial a una altura final en referencia al piso aquí. Entonces ya decíamos que el trabajo se definía de la misma forma como fuerza por desplazamiento, solo que aquí el desplazamiento lo voy a hacer en el eje Y, ¿cierto? Por tanto, si ese desplazamiento lo voy a hacer en el eje Y, entonces la Profe, idea sería que ese desplazamiento se debe hacer a lo largo de esta altura. Entonces yo decía, si esto de aquí, desde este punto a este punto es la altura inicial y esto de aquí, de este punto a este punto es la altura final, entonces la distancia que va a recorrer simplemente es altura inicial menos altura final. Por tanto, aquí definíamos lo que era el trabajo, ¿cierto? Para realizar este cambio de posición, desde una altura inicial a una altura final. Y se definía entonces la energía potencial gravitacional como masa por gravedad por altura. Ahora, esta energía potencial gravitacional, si yo la escribo como con una H inicial, pues se me vuelve energía potencial gravitacional inicial. Y si la escribo con una H final, se vuelve energía potencial gravitacional final. Pero como queda inicial menos final, entonces factorizo un menos para que me quede final menos inicial y poderlo expresar como un delta. O sea que el trabajo es menos la variación en la energía potencial gravitacional. Y a esto también se le llama el teorema del trabajo. Creo que hasta ahí llegamos. ¿No avanzamos más? No, Chicos, hasta ahí llegamos. hasta ahí llegamos, Definir profe. hasta ahí llegamos. el teorema. Del trabajo y la energía. Listo, bien. Es decir, que hoy lo que voy a hacer es esto. Tal vez es lo más importante lo que voy a hacer. Porque hoy voy a decir que si por un lado yo demostré que esto era igual al trabajo, como la variación de energía cinética,
Y por otro lado, yo demostré que el trabajo es igual a menos la variación de la energía. Qué feo este, ¿no? Menos la variación de la energía potencial gravitacional. ¿Qué podrían deducir ustedes entonces? Si usted tiene, por un lado, que W es menos la variación de la energía cinética, y por otro lado tiene que W es la variación de la energía potencial, ¿qué se podría deducir? Se podría deducir es que yo podría igualar esas dos cosas. ¿Cómo así igualarlas? Yo podría decir lo siguiente entonces. Voy a demostrar un teorema que se llama el teorema de conservación de la energía, que en realidad lo voy a hacer aquí esto grande porque esta vaina es tal vez lo más importante de todo. ¿Cierto? El teorema de conservación de la energía, ¿de dónde sale? Miren, de lo que nosotros ya sabemos. Que por un lado, el trabajo es igual a variación de la energía cinética. Y por otro lado, el trabajo es igual a variación de la energía potencial. ¿Cierto? Si yo tengo esas dos cosas, entonces, ¿a qué será igual? ¿O qué podría hacer yo con esas dos cosas, mejor dicho? Si yo sé que esto es igual a esto y que esto es igual a esto, ¿qué podría hacer entonces? Podría decir que las puedo igualar. ¿Cierto? ¿Cómo así? Es decir, que yo podría decir que la variación de la energía cinética debe ser igual, la variación de la energía cinética debe ser igual a menos la variación de la energía potencial. ¿Cierto? Debe ser igual a menos la variación de la energía. Igualando esas dos cosas. Debe ser igual a menos la variación de la energía potencial. ¿Y eso qué? ¿Qué me sirve, profe? Ahora me voy regresando, entonces. Me voy regresando. ¿A qué era igual la variación de energía cinética? Si quieren lo tomo de acá. La variación de energía cinética era igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial, claro. A eso era igual la variación de la energía cinética. ¿Cierto? Pero eso me dice que debe ser igual a menos la variación en la energía potencial. ¿Pero a qué es igual la variación de la energía potencial? Es igual a energía potencial gravitacional final menos energía potencial gravitacional inicial. A eso sería igual eso. Ahora, de una vez, si quieren, podría quitar este signo menos de aquí para volverlo a ordenar. Entonces, menos por menos daría más. Entonces me quedaría, bueno, lo vuelvo a escribir pues. Si yo quito ese signo ahí, entonces me quedaría así. Me quedaría que la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Entonces esto, si lo quito este signo de aquí, me quedaría control X. La energía potencial y gravitacional inicial menos la energía potencial gravitacional final. ¿Por qué? Pues porque estoy metiendo el signo otra vez. Es decir, esto que estaba positivo lo volvió negativo y esto que estaba negativo lo volvió positivo. ¿Está ahí? ¿Sí me entienden? Sí, ¿no? Ahora miren, ¿cómo así que la energía se conserva? ¿Por qué dice usted, profe, que la energía se conserva? Entonces, lo que me quiere decir esto es lo siguiente. La variación de energía cinética final menos la variación de energía inicial, lo que voy a hacer es pasar todo lo inicial a un lado y todo lo final al otro. ¿Cómo así? Entonces copio esta ecuación, control C, y voy a decir que la energía cinética final, esta energía potencial final, ¿qué está haciendo? De este lado, está restando. Si quiero pasarla al otro lado, entonces la quito de aquí, control X, la paso al otro lado, pero debo pasarla al otro lado Más. sumando. Entonces, más. Ya la pasé.
Y esta energía cinética inicial aquí, ¿qué está haciendo? Restando. Restando, La paso al otro lado, ¿a qué? a sumar. A sumar. Entonces, control B aquí, pero la paso a sumar. ¿Listo? A sumar. Y esta ecuacióncita que está aquí es la ecuación que se conoce como el principio de conservación de la energía. Principio de conservación de energía. ¿Y qué me dice ese principio de conservación de energía? Que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Y dónde dice todo eso, profe? ¿A qué horas dice todo eso? Eso lo dice aquí, mire, porque me dice que si yo analizo la energía total del sistema al inicio, debe ser exactamente igual a la energía final total. ¿Sí me entienden? Si yo sumo toda la energía al inicio, tanto cinética como potencial, debe ser exactamente igual a toda la energía al final. Que no puede haber ni pérdida ni ganancia de energía. Es decir, que la energía se debe conservar. Por eso, esta ecuación se llama así, el principio de conservación de la energía. O la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y esta es la ecuación más importante que existe, digamos, como los principios de conservación. ¿Claro hasta ahí o no? Sí. Sí, ¿no? Sí, profe. Fácil. Fácil. Es decir, miren, que si eso es cierto, entonces yo podría escribir esa ecuación así. Copiar esa. Si esto es cierto, yo podría escribir esta ecuación así. ¿A qué es igual la energía cinética final? A un Energía medio de masa por la velocidad final. Final al cuadrado. ¿Cierto? Más. ¿A qué es igual la energía potencial final? A masa por gravedad por altura final. ¿Sí o no? Y eso me dice que debe ser igual a la energía cinética inicial, un medio de la masa por la velocidad inicial, más la energía potencial inicial, es decir, masa por gravedad por altura inicial. Es decir, que esta ecuación y esta ecuación son las mismas, solo que aquí ya he reemplazado los valores. Ah, bueno, aquí estoy hablando de la misma masa, entonces como la tengo con mayúscula, todo es como... ¿Sí es claro eso o no, chicos? Chicos, Sí, profe. Sí, ¿es profe. claro? Es Sí, decir, señor. que cuando... Ah, bueno, esto, aquí conservación de la energía, faltó ponerle algo aquí. Esto sirve para las fuerzas conservativas. ¿Y eso qué significa, profe? Es decir, que esto funciona siempre y cuando las fuerzas que estén aplicadas sean conservativas, o sea, se conserven en el tiempo. ¿Qué pasa cuando hay una fuerza no conservativa? Entonces, este principio hay que hacerle una cierta modificación. ¿Cuál es una fuerza no conservativa, por ejemplo, profe? Una fuerza no conservativa, por ejemplo, es la fricción, ¿cierto? Cuando hay fricción en un problema, entonces yo no puedo aplicar esto. ¿Y por qué, profe? ¿Acaso ahí no se conserva? No, sí se conserva. Lo que pasa es que cuando hay fricción con algo, hay parte de la energía que se me convierte en otra cosa. ¿Sí? ¿En qué? En calor, por ejemplo. Ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, si usted empieza a frotar su dedo, si quieren lo pueden hacer, sobre la superficie donde está su computador, por ejemplo, sobre la mesa, empieza a frotar su dedo durante bastante tiempo, ¿y qué empieza a pasar? Pues empieza a calentar el Empieza dedo. a calentar. Si usted lo deja ahí de por vida, pues se le pela. ¿Sí es claro o no? Sí, ¿no? Entonces, la idea es que cuando hay fricción, hay parte de la energía que se transforma en calor. Y esa parte de energía es la que permite, o más bien no permite, que esta ecuación funcione del todo. Pero uno la puede modificar, ¿para qué? Pues para que funcione. Ahora vamos a ver algo sobre eso también.
¿Esto sí me entienden o no? Sí, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Y miren que con esta ecuación, digamos que esta ecuación es tan importante que yo con esta ecuación puedo resolver tal vez cualquier problema de cinemática. Y ya no necesito acordarme de las ecuaciones que yo les enseñé al principio. Profe, ¿por qué no dijo eso antes? Ah, pues porque tocaba aprenderlo otro también. ¿Cierto? ¿Cómo así, profe? Por ejemplo, supongamos un problema de caída libre. Un problema de caída libre. ¿Cierto? Pero este problema de caída libre lo voy a No me resolver escucho. aplicando conservación de la energía. A ver, quiero ver, profe. Pongamos que este es el problema que me piden. Pongamos que me piden que analice, a ver, problema de los que hacíamos allá. Pongamos que tengo este edificio, ¿cierto? Y sobre ese edificio, supongamos un edificio de unos 40 metros, pongámosle, ¿cierto? Y estoy subido en ese edificio y suelto, por decir algo, una moneda, supongo. Qué sé yo, algo así. ¿Cierto? Y me piden, es un problema clásico de caída libre, y me piden que encuentre con qué velocidad llega al piso. Y me dicen, por favor, calcúleme la velocidad con que llega al piso. Es decir, calcúleme la velocidad final aquí. Entonces usted dice, ah, fácil. Aplico las ecuaciones de caída libre. Aplico las ecuaciones de caída libre y listo. ¿Sí o no? Entonces, si quieren, lo hago con caída libre. Entonces, ¿con cuál de las ecuaciones de caída libre lo podría hacer? ¿Quién me dice? ¿Con cuál sería la fácil? ¿Con cuál sería fácil, chicos? Ya, ustedes ya se van a graduar en física y nada. ¿Con cuál sería fácil calcular con qué velocidad cae aquí? ¿Con cuál de las ecuaciones? Chicos, Velocidad Profe, inicial, ¿con cuál? velocidad inicial por posición final menos posición inicial. No, La cuarta, profe, con la cuarta. ¿Por qué con la cuarta? Y al final, ¿Por qué? porque ¿Quién me da pues una explicación rápida? ¿Por qué con la cuarta? porque es ya tenemos la única que no tiene tiempo y acá no nos dan tiempo. Exactamente. Es la única que no tiene tiempo y acá no nos dan tiempo. Entonces utilizo la cuarta. De hecho, la voy a copiar de acá, que la tengo, y la voy a llevar acá. Entonces utilizo esta cuarta. Control V. ¿Si la miran ahí? Sí, ¿no? ¿Sí la miran? sí, profe. Bueno, pero esta está para el eje X, pero no importa. Entonces, aquí, ¿por qué cambiaba? Si no era aceleración, si no era por qué. Menos gravedad. Muy bien, por la menos gravedad. Es decir, menos gravedad. Menos gravedad. Y aquí no utilizo X, sino utilizo Y. Y final menos Y inicial. Listo. Ahí está mi cuarta ecuación. A ver, esperen un ratico. Le coloco esto. Lo muevo un poquito por acá. Voy a bajarle el tamaño para que se la mire. Ahí. ¿Cierto? Listo. Ahí ya está mi cuarta ecuación. Listo. Ahora, en esta ecuación, en este problema como tal, ¿qué se hace cero? ¿Qué se hace cero? La inicial. ¿Cómo? La inicial. La velocidad inicial. Listo. Chao. Se hace cero. ¿Listo? ¿Qué más se hace cero? ¿Qué más se hace cero? El Y sub 0. El Y sub 0, no, el Y final más bien. Porque va a caer al piso. Claro, profe. ¿Sí, no? Entonces digo que otra cosa que se hace cero aquí es el Y final. Listo, se hace cero. ¿Y cuál es la pregunta? La velocidad final. Entonces yo digo aquí que de esta ecuación,
lo que me queda, entonces, control B. Menos 2. Esto ya se me hizo 0, chao. Este ya se me hizo 0, chao. Y menos por menos me da más. Entonces ya me queda es eso. ¿Sí o no? ¿Sí, no? Entonces, Sí. la velocidad final, que es lo que me están pidiendo, control C, control V. La velocidad final, que es lo que me están pidiendo, pues simplemente quito este cuadrado de aquí, quito este cuadrado de aquí, Quitándolo ahí. y me queda velocidad final es igual a la raíz de 2G por Y sub 0. Entonces, insertar, ecuación, radical, ahí está. Y esa sería la velocidad final. Control V. ¿Sí o no? ¿Cuánto me daría? Sí. ¿Quién me ayuda ahí con una calculadora? Velocidad final, ¿cuánto daría? Entonces, velocidad final sería igual a ¿qué? 28. 28 metros Esa era mía. sobre segundo. ¿Sí está bien o no? Sí, 28 ¿Seguro? metros. Sí, profe. Listo. Eso sería con problemas de caída libre. Profe, ¿pero qué? ¿Se alocó o qué? ¿Por qué no regresamos a problemas de caída libre si estaba hablando de energía? Ahora hagamos el mismo problema. De hecho, lo voy a hacer como así, ¿verdad? Control X. Y voy a insertar aquí una tablita. No, no me resultó la idea. Entonces voy a hacer el mismo problema, pero ahora con energía. O aplicando consideraciones energéticas. Entonces, miren, les explico. Bien sencillo. Yo lo único que tengo que analizar cuando esté hablando de energía es la energía que hay al inicio y la energía que hay al final. Eso es lo único que me interesa. La energía que hay al inicio y la energía que hay al final. ¿Sí me hago entender o no? Si quieren lo vuelvo a copiar acá mi problema, ¿sí? Como para que lo analicemos en otro problemita. Es el mismo problema, pero lo voy a hacer con energía ahora. ¿Cierto? Y voy a analizar la energía que hay al inicio y la energía que hay al final. Entonces, ¿quién me dice qué energía hay al inicio? En la parte superior, ¿qué tipo de energía hay? Aquí. Potencia. ¿Qué tipo de energía hay? Entonces, yo lo que debo analizar es, al inicio, ¿existen estas dos? ¿Sí o no? Eso es lo que debo analizar. Lo voy a copiar aquí. Al inicio, ¿existen estas dos energías? ¿Sí o no? Entonces digo, ¿aquí hay velocidad inicial o no? Sí. No, ¿Sí o no? no, profe, no hay. No hay, porque eso, de hecho, No, aquí sí. en el problema de caída libre también consideré lo mismo. Lo dejo caer libremente, o sea que al inicio no hay velocidad inicial. Y si no hay velocidad inicial, ¿cuánto valdría la energía cinética inicial? Pues cero, 0. Cero. porque no hay nada. Entonces de una vez la quito toda. Entonces al inicio no hay energía cinética inicial. Chao. Al inicio, ¿hay energía potencial gravitacional? Sí, profe. Sí, ¿por qué? Porque hay masa, claro que hay masa. ¿Hay gravedad? Claro que hay Sí. gravedad. ¿Y hay altura? Claro que hay altura. Entonces, al inicio solo hay energía potencial gravitacional. ¿Sí o qué? Ahora me voy al final. Al final, cuando esta pelotica llegue al piso, aquí, ¿cierto? Llegue al piso, en ese punto hay energía cinética, voy acá a copiar esto. Otra vez. Al final, en este punto, ¿hay energía cinética o no? Mejor dicho, ¿esta pelotica tiene una masa? Sí. ¿Y llega con una velocidad final? Sí. Sí. O sea que sí hay energía cinética. Y al final, ¿hay energía potencial gravitacional o no?
No, Entonces me vuelvo a hacer la misma pregunta. No, No, ¿Tiene no hay masa? porque no hay altura. no hay, no, no hay altura final. No, Sería que cero. no haya altura final, entonces se hace 0. Y eso sería todo. Ya, profe, ya hice la consideración energética. ¿Y ahora qué? ¿A mí qué me importa esa vaina? Ahora con Pues que eso, ambas son iguales. claro, usted aplica esta ecuación, el principio de conservación de la energía. ¿Qué me dice esta ecuación? Lo que me dice es que usted puede igualar las energías al inicio y al final. Eso es lo que me dice. Entonces, en esta ecuación ya me di cuenta que me queda solo la energía cinética final, porque la gravitacional se fue, chao. Y también me dice que en esta ecuación la energía cinética inicial también se va, chao. Y miren lo que me da. Me da que un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado es igual a masa por gravedad por altura final. Listo, fácil, profe. Ahora, ¿qué? ¿Qué es lo que me piden? Lo que me piden es que calcule ¿qué? La velocidad aquí. Entonces, pues la despejo. Primero que todo, esta masa con esta masa son las mismas. Sí. Sí, Sí. claro. Sí, Es la profe. masa del bloque, o de la bola, o de lo que sea. Entonces se cancela. Chao, se cancela. Y el 1 medio se lo pasa al otro lado. ¿Cierto? A dividir. El 2, ¿qué pasaría a ser? A A multiplicar. A multiplicar. multiplicar. Y para quitar ese cuadrado, ¿cuánto me quedaría? Raíz cuadrada de G H inicial por 2. O sea, me daría esto. ¿Se dan cuenta o no? Me daría Sí. eso. Velocidad final iría raíz cuadrada de 2G por, aquí no sería Y inicial, sino que No, H. H. H inicial. Pero a la larga es la misma cosa. Porque ¿cuánto vale H inicial? 40 metros. 40 Por metros. tanto, ¿cuánto valdría la velocidad final? La velocidad final 28. va a valer ¿cuánto? 28. 28 28. metros sobre segundo. Y eso sería todo. Fácil, difícil. ¿Por qué lado más Retorno fácil? fatico, profe. ¿Por qué lado más fácil? ¿Por caída libre o por energía? Energía. Con caída libre. Por Energía. caída libre. En realidad, por los dos lados es fácil, ¿no? Ustedes ya son expertos en esto. Como se le facilite más. Exactamente. Pero acá, cuando usted hace conservación de la energía, miren que se facilita un poco más por lo siguiente. Porque a usted en conservación de la energía no le interesa cuál es la trayectoria con la que cae. ¿Cómo así, profe? No me interesa la trayectoria con la que cae. O sea, a usted en energía le da lo mismo si cae en línea recta o si cae, por ejemplo, haciendo un movimiento parabólico. En energía le da exactamente lo mismo. ¿Sí me hago entender o no? Sí. Sí, ¿no? Entonces, mientras se me va a desconectar Zoom, entonces mientras vuelvo a hacer una nueva sesión de Zoom, hagamos el siguiente ejemplo. ¿Verdad? Hagamos el siguiente ejemplo. Que ya usted no lo deje caer libremente, sino que esto salga con una velocidad inicial. Entonces aquí la velocidad ¿Cuánto? inicial, coloquémosle que sea una velocidad inicial de unos 30 metros sobre segundo. Si se me desconecta Zoom, ya les mando una foto a WhatsApp. Bueno, entonces el ejercicio es el mismo. Dámosle aquí los mismos 40 metros, pero ahora